Y vamos a la palabra de Dios, ¿qué les parece? Hoy será Nochebuena y mañana Navidad. Y hemos estado orando por varias gente, desde luego. Tenemos la cadena de oración, mi primo Salo, por Gloria, tu papá, hemos estado orando también y esperamos que siga mejor. Y pues yo les pido que ahí en el Facebook, en los Messenger, me dejen sus peticiones de oración. Ahí estamos orando y la pasamos a la cadena de oración que tenemos, y siempre vemos respuestas de Dios sobrenaturales, ¿verdad que sí? Bueno, abra su Biblia en el libro de Isaías capítulo 9 verso 6, y vamos a hablar acerca de lo que fue profetizado del nacimiento del Señor Jesucristo. Y aquí nos habla de un niño que iba a nacer, un niño que iba a nacer, y es precisamente este tiempo en el que estamos pues celebrando. ¿Qué se celebra en este mes? Pues la Navidad, ¿verdad? ¿Y qué es la Navidad? La Navidad no es otra cosa más que, la palabra Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacimiento, y nacimiento haciendo referencia al nacimiento del Señor Jesucristo. La promesa más grande para la humanidad estaba siendo una realidad, estaba llegando al mundo, había sido profetizado en miles de años antes por diferentes hombres en diferentes épocas. No se conocían, no se habían visto nunca, pero todos estaban profetizando la venida del Salvador del mundo. ¿A qué vino a salvar? ¿Qué es lo que vino a salvar el Señor Jesús? Dice la palabra que Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido, y que vino a dar su vida en rescate por nosotros. ¿En rescate de qué? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Todos estábamos condenados a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. La Biblia dice que no hay justo ni uno solo. En toda la historia de la humanidad no hay justo ni uno solo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es la muerte. Dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Cuando tú ibas hacia la muerte, en ese tiempo pues era la cruz. Cuando nosotros íbamos hacia la cruz, Él se atravesó y dijo, yo voy a pagar por sus pecados, yo voy a pagar por sus iniquidades y sus maldades, y el lugar que le correspondía a Él y a ella, yo lo voy a tomar en la cruz. Y entonces Él murió ahí. Pero no hubiera tenido ningún caso su muerte si Él no hubiera resucitado. Pero la escritura, la historia que se divide en antes y después del Señor Jesucristo, dice que al tercer día resucitó, y que al resucitar dice que también nosotros con Él fuimos nosotros resucitados. Por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Qué nos costó a nosotros? Bueno, a nosotros no nos, en ese sentido no nos costó mucho, pero a Él le costó todo. Imagínense un padre dar la vida de su hijo en rescate de otros. Es algo que no se puede concebir, pero dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el regalo de Dios. Y Dios lo profetizó en muchas partes. De hecho, desde Génesis, cuando empezó la creación, en Éxodo también habló la profecía acerca del Cordero de Dios. Cuando los israelitas salieron de Egipto y sacrificaron el Cordero, era ya una profecía de que iba a ser sacrificado el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que su sangre puesta en los dinteles, quería decir su sangre puesta como un pacto entre sus hijos, nos iba a librar de las maldiciones y de la muerte, porque Él nos
Jesucristo no vino a condenar, sino vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor esta mañana por su amor, por su fidelidad? Isaías capítulo 9, 700 años antes del nacimiento de Jesús, habla acerca de esta profecía. Y él en una visión ve lo que estaba sucediendo 700 años después en Belén, porque ahí nació Belén. Y pudiéramos hacer muchas referencias, pero Belén era la ciudad ganadera donde se criaban los corderos, para que ahí pasaba la gente, los compraba y los sacrificaba en Jerusalén. Y es una referencia de que el Señor nació en Belén porque iba a ser el Cordero de Dios, pero iba a ser sacrificado en Jerusalén, en el monte del Calvario. Pero entonces dice en Isaías 9:6, dice: porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Y son 5 nombres que quisiera que checáramos el significado de ellos, para que veamos la magnitud de la bendición de Dios al traer a Jesús, a su Hijo, a esta tierra en rescate por nosotros. Dice la palabra que el principado fue puesto sobre sus hombros. El principado quiere decir la herencia del rey. El principado para los príncipes, aunque él es rey de reyes y señor de señores, fue puesto en sus hombros, en su vida, ¿sí? Lo grande y dilatado de su imperio dice que no tendrá fin. Y trajo estos nombres, aunque quiero decirle que en la Biblia el nombre de Dios aparece 365 veces, una vez por cada día del año y una por los años bisiestos. Y no tengo tiempo para dar la lista de todos los nombres que dan, pero algunos son: Él es el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Él es admirable, Él es consejero, Él es Padre eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz, ¿sí? Él es el Dios todopoderoso, Él es la torre fuerte de nuestra vida, Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y Él es nuestro sanador, Él es nuestro sustentador, Él es el quien nos lleva en la sabiduría, Él es la sabiduría de Dios. Y son 365 nombres, pero dice la palabra en Isaías 9:6 que su nombre será llamado admirable. ¿Cuándo aparece la primera vez la palabra de Dios llamándole admirable? Está en Jueces 13:18, cuando el papá de Sansón, la mamá de Sansón, tiene una visita de parte de dice el ángel de Jehová, que significa el ángel de Dios, pero siempre que aparece el ángel de Jehová se refiere a Dios mismo. Y se apareció a la esposa de Manoa, que era el papá de Sansón, siendo ella ya una mujer grande, estéril, sin esperanzas de tener hijos, y se le apareció y le dijo: vas a ser mamá y va a venir algo sobrenatural a tu cuerpo. Y entonces ella se pone contenta, y aquí en el verso 18 dice que el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Mi nombre es admirable. Y la palabra admirable es alguien o algo digno de exaltar, de reconocer por lo que hace, por sus proezas, por sus grandezas. Nosotros tenemos un Dios grande, lleno de proezas, un Dios, el Dios todopoderoso.
Dice, mi nombre es admirable, porque todo lo que hace Dios es admirable. Sabemos que pasamos luchas, que pasamos pruebas, que pasamos algunas situaciones que es necesaria pasarlas, pero cuando vemos la mano poderosa de Dios rescatándonos, es admirable la manera en que Dios actúa a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagros ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. ¿Sabes? La presencia de Dios trajo un fuego en medio del holocausto, y dice que Dios se paseaba en medio del fuego. Y nosotros podemos acordarnos de aquel día en Pentecostés, cuando el Señor dice que todos estaban juntos, unánimes, y de repente entró como un viento recio y empezó a sentarse como fuego en toda la gente que estaba allí, y empezaron a hablar en otras lenguas y empezaron a orar en otras lenguas, y dice que vino el poder de Dios para la gente. Tú y yo tenemos que ser embestidos del poder de Dios a través del Espíritu Santo, porque el admirable se subía y bajaba en medio del fuego. El fuego de Dios significa la presencia del Espíritu Santo en su vida, y tú y yo necesitamos esa presencia para vivir con un fuego, para vivir con ánimo, para vivir con propósito. Necesitamos tener ese fuego de Dios que hizo a los hombres poder activar su fe en diferentes etapas de su vida, y tú necesitas la fe de Dios, tú necesitas ser fortalecido por Dios, por el fuego del Espíritu Santo. Dice, Dios hacía milagros, pero Dios no ha cambiado, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo estoy seguro que Dios seguirá haciendo milagros a nuestro favor, porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Él es admirable. Dale un aplauso fuerte al Dios Todopoderoso. Él es el Dios admirable. Número 2 dice que es consejero. Su nombre será admirable, su nombre será consejero. Job 12:13. Sabes, Job estaba viviendo el peor momento de su vida. Había perdido todas sus pertenencias, todos sus negocios se habían destruido, todos sus ganados se los habían robado, sus hijos habían muerto. Y sus amigos llegaron a incitarlo para que renegara de Dios de alguna manera, o para acusarlo de que a lo mejor estaba en un pecado, por eso le había pasado esas cosas. Y no siempre por causa de un pecado vienen cosas a la vida. ¿Cómo va usted a tener victoria si usted no está en una lucha? ¿Cómo va usted a ser vencedor si usted no ha pasado la prueba? Dios permite ciertas cosas para que nosotros ejerzamos la fe y nos hagamos fuertes en la batalla, dice la palabra de Dios en Hebreos 11. Cuando usted está en una batalla, usted se hace fuerte, porque usted se toma de la mano de Dios. Y cuando los amigos de Job le decían, tú traes algo oculto, tú traes algo atravesado, porque si no, no estuvieras viviendo esa situación. Y Job dice, ¿saben qué? Yo no he hecho nada de que me tenga que avergonzar delante de Dios. Pero aún así, dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y suya es la inteligencia. El principio de la sabiduría, dice Proverbios 1, es el temor a Dios. El temor a Dios significa el reconocimiento a Dios, el que nosotros pongamos en todos los asuntos de nuestra vida a Dios, mis amados. Desde el asunto más pequeño hasta el asunto más grande, nosotros podamos ponerlo en las manos de Dios, en la sabiduría de Dios, porque de Él viene la sabiduría.
Hay cosas que usted ha resuelto no porque usted es muy inteligente, sino porque vino la sabiduría de Dios a su vida. Y hay cosas que usted va a resolver no porque tenga que ir al consejo de un hombre. A veces son buenos, pero en muchas ocasiones no son tan buenos. Pero cuando usted busque el consejo de Dios no va a fallar. Y vendrá la sabiduría, porque Él es consejero. Él tiene el consejo correcto para ti. Él tiene las palabras correctas para que las hables a tus hijos. Él tiene las palabras correctas para que hables a tus enemigos. Él tiene las palabras correctas para ponerlas en tu corazón y en tus labios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso la manera de hablar de un hijo de Dios, de una hija de Dios es diferente, porque la sabiduría está en su corazón. Con Dios está la sabiduría y el poder, pero no el poder de los hombres, el poder que buscan los hombres, el poder político, el poder del dinero, el poder de la manipulación, del engrandecimiento sobre los demás, sino el poder de caminar con sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Suyo es el consejo y suya es la inteligencia, porque Dios es admirable, consejero, Dios fuerte. Diga conmigo, Dios fuerte. Segunda de Reyes 17:36. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene o ya se lo pusieron en la pantalla? Dice: mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificios. Dice que sacó con gran poder, porque Dios es un Dios fuerte, es el Dios fuerte, gran poder. ¿Sabe? Vi un documental de la guerra de los 6 días de Israel. ¿Alguien oyó hablar de la guerra de los 6 días? Se la recomiendo. Yo sé que ya casi todos aquí manejan el internet, y si no, le pregunta a su nieto y él le va a decir cómo entrar. Pero usted busque en el YouTube la guerra de los 6 días y ve el documental. Todos nos admiramos de la manera como Dios sacó al pueblo de Dios de Egipto. Estaban viviendo en esclavitud, los obligaban a adorar a sus dioses, los obligaban y esclavizaban para trabajar desde que amanecía hasta que anochecía. Solo dormían un par de horas y los volvían a poner a trabajar. Era una esclavitud terrible. Pero sobre todas las cosas no los dejaban poder adorar a su Dios. Y Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel, y dice que entonces envió a Moisés para hablar con el faraón y le dijo: deja ir a mi pueblo. Y usted sabe toda la historia de las 10 plagas y todo lo que sucedió. Pero cuando la última plaga, que fue que murieron los primogénitos de los egipcios, y que aún así el corazón del faraón estaba endurecido, dice que salieron y entonces se encontraron con el mar. Y cuando estaban en el mar, pues no tenían oportunidad de caminar. Y atrás empezaba a venir el ejército de Faraón, los carros del Faraón. Y venían contra ellos, y ellos empezaron a gritar y decir: mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. Pero Dios le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que marche. Y desde el primer momento en que Moisés tocó el agua, el mar se abrió y el pueblo de Dios pasó en seco. Y dice la palabra en Hebreos 11 que los egipcios, queriendo hacer lo mismo, se ahogaron. Los destruyó ahí, queriendo hacer lo mismo. Y entonces fue conocido entre las naciones como que Israel tenía al Dios fuerte.
Así se le conocía a Israel en todo el camino al desierto. El Dios fuerte está con ellos. ¿Y cuántos saben que el mismo Dios fuerte de hace 2000, 5000 años es el mismo Dios de hoy? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero ¿sabes qué? Acaban de encontrar en el fondo de ese mar unos arqueólogos ruedas de carros y escudos y lanzas de aquellas épocas. Pero lo que le decía de la Guerra Fría casi no se menciona. La Guerra de los 6 días casi no se menciona, pero fue algo extraordinario. ¿Sabe que todos los países árabes vinieron contra Israel? Y la Biblia dice: yo bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y había un ejército de Egipto nuevamente, y todos los pueblos rodearon, los iraníes, los iraquíes, los sirios, como en las guerras antiguas, y Egipto rodearon para destruir entre todos a Israel. Fue en 1967. Israel era un puñado pequeño de gente que se estaba instalando apenas en la zona de Jerusalén. Y entonces la Fuerza Armada de más de 300 aviones de guerra que tenía Egipto iban a atacar a Israel, y por el otro lado los flancos con tanques y con todo iban a atacar a Israel del otro lado los sirios. ¿Y sabe lo que sucedió? Un domingo en 1967, jovencitos de la Fuerza Aérea de Israel de edad de 23 años empezaron a volar a 7 metros sobre la tierra, muy peligroso, en sus aviones, y salieron, los radares nunca detectaron eso, y salieron esos jóvenes, no fueron ni 40 aviones, y salieron y destruyeron más de 280, los agarraron a desprevenidas. Le voy a decir algo: en 3 horas destruyeron toda la Fuerza Aérea de Egipto, y los sirios entraron con sus tanques del otro lado, y estaba descubierto ese lugar. ¿Y sabes qué pasó? Había unos puentes que era imposible que se cayeran. Cuando estaban pasando los tanques de los egipcios, se cayeron, se hundieron y se destruyeron. Porque tenemos al Dios fuerte, al Padre eterno, al Príncipe de paz. Ahora, no queremos guerras, pero nadie se puede meter con un hijo de Dios, porque se la ven con nuestro papá, y eso es peligroso. Por eso la Biblia dice: bendice a los que te maldicen, para que no les vengan algo peor. Bendice a tus enemigos, porque Dios mismo hará que tú estés en paz, que tus enemigos estén en paz contigo. Y sabes, casi no se mencionó esa guerra, pero aún fue más abrumadora la victoria sobre los pueblos que quieren destruir el nombre de Dios, porque las guerras son por el nombre de Dios, por la religión, por querer establecer religiones, pero que van en contra del Dios verdadero y del Dios todopoderoso. Pero Dios, una vez más, como en el Mar Rojo, Dios sacó con brazo fuerte a su pueblo, una vez más ahí, y una vez más lo hará Dios por ti, si tú has puesto tu confianza en Él. Yo creo que Dios merece un aplauso de nuestra alabanza, de nuestra gloria, de la honra a Él. Dios fuerte. Ahora, la profecía era un niño, pero el niño no se iba a quedar niño. Él creció en gracia y sabiduría delante de Dios y de los hombres, dice la palabra, y estuvo en lugares desiertos. ¿Qué hacía ahí? Oraba, tenía comunión con el Padre, hasta que vino el día de su manifestación, donde empezó desde Canaán a hacer milagros,
delante de todos, donde traían a los leprosos, donde traían a los ciegos, donde traían a los discapacitados, ahora le dicen así, o con capacidades diferentes, donde venían lunáticos, endemoniados, y dice que los sanaba. Nadie había hecho eso antes, nadie había hecho eso antes. Por eso estaban los leprosarios, porque toda la gente que se enfermaba de lepra eran expulsados y mandados a cuevas, leprosarios en el desierto, donde morían ahí sin ningún remedio. Pero un día oyeron una voz de buenas noticias, porque evangelio significa buenas noticias del reino para tu vida. Y vino esa buena noticia y les dijeron: salgan de esos leprosarios y vayan, porque hay un hombre que es el Hijo de Dios, que tiene el poder para sanarles. ¿Y sabes qué? Dios lo hizo por amor, por misericordia. Muchas cosas no nos las merecemos, mis queridos hermanos, pero Dios las hace por amor y por misericordia para con nosotros, porque su misericordia es nueva cada día. Si tú estás aquí es porque Dios tiene una nueva oportunidad para ti, porque quiere cambiar tu vida, porque quiere transformarte, porque quiere fortalecerte, porque quiere que le conozcas como el Dios verdadero, el Dios poderoso. ¿Cuántas batallas dio el Señor a su pueblo, la victoria, cuando su pueblo caminó correctamente delante de Él? Y mientras tú no te apartes de la palabra de Dios y del consejo de Dios, tus guerras se convertirán en victorias en el nombre de Jesús. Déselo fuerte nuevamente, por favor. Dios fuerte y Padre eterno. Diga conmigo: Padre eterno. ¿Sabes cuál es el problema de mucha gente en el mundo? La falta de paternidad. Porque muchos padres se van, porque muchos padres mueren, porque muchos padres no regresan, porque muchos padres, aunque estén allí, no están haciendo su función. Y muchas veces no porque sean malos, porque no lo saben hacer. Pero si tú quieres ser un buen padre, tú tienes que vivir bajo el consejo de Dios, porque todo se reproduce según su género. Y la falta de paternidad hace que sucedan muchas cosas, la ausencia de padre. Por eso Dios dijo: yo soy protector de viudas y padre de huérfanos. Y cuando Dios trae una revelación de la paternidad, no hay huérfanos en el reino de Dios. Y aún siendo adolescente, me acuerdo, había muerto mi papá cuando tenía yo 11 años. Y siempre, ya sabes, los niños, pues es normal que ¿qué hace tu papá? No, pues mi papá es contador, mi papá es licenciado, mi papá es Superman, mi papá es Batman. Y otro dirá Homero Simpson o no sé quién. Pero ¿sabes qué? Yo decía: ¿y quién es mi papá? Y aún de niño Dios me daba sabiduría, y yo en muchas ocasiones llegué a decir: mi papá es mejor que todos sus papás juntos. Pues ¿quién será el papá de Reinaldo? Mi padre es el Padre eterno, el Dios fuerte, el príncipe de paz. Dáselo más fuerte al Señor. Padre eterno. Dice la palabra en el Salmo 135:13: oh Jehová, eterno es tu nombre. Uno de los nombres de Dios es también el eterno. Ahora, tenga cuidado con lo que lee en internet, porque por ahí hay unos estudios que dicen estudios del hebreo, que finalmente lo sacan del cristianismo para meterlo a la ley otra vez. Y Dios no nos trajo para estar en la ley nuevamente. Él vino para hacernos libres. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Tú ya no necesitas hacer penitencias porque Dios te ha hecho libre.
Tú ya no necesitas matar palomitas ni matar borreguitos, porque ya se hizo el sacrificio perfecto que fue el Señor Jesucristo. Tú ya no necesitas vivir bajo la ley y no hacer ciertas cosas y hacer ciertos rituales para quedar bien con Dios. Lo único que necesitas es amar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero uno de los nombres de Dios es eterno, y en esos filosofías que están saliendo del hebreísmo dicen que si tú no le llamas a Dios el eterno, tú no eres salvo. Pero necesitaríamos entrar en detalles. Pero el eterno es uno de los 365 nombres de Dios. Tú le puedes llamar admirable, tú le puedes llamar consejero, tú le puedes llamar Jehová de los ejércitos, tú le puedes llamar Dios fuerte, tú le puedes llamar Rey de reyes y Señor de señores, tú le puedes llamar Jesucristo, que Jesús significa el Salvador o el que salva. Yeshua. Padre eterno, oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Jeremías 32:38. Si Él es eterno, fíjese lo que Él quiere hacer en la eternidad con usted. Dice: y me seréis por pueblo, es Jeremías 32:38. Y me seréis por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Qué tremenda palabra. Dice: me serán por pueblo, pero yo voy a ser su Dios. Y les daré un corazón y un camino para que eternamente, perpetuamente me respeten. Pero también para que siempre tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Dios no solamente te quiere bendecir a ti, Dios quiere bendecir a tus hijos, y Dios quiere bendecir a los hijos de tus hijos, y Dios va a bendecir aún a generaciones que tú no conoces, que vengan de tu simiente, por cuanto decidiste poner tu confianza en el Dios eterno. Él es el Dios eterno. Dice: y no me volveré atrás. Yo no me echo para atrás, dice Dios, para hacerte bien y para poner estas palabras en tu corazón. Y fíjense cómo termina diciendo: y me alegraré con ellos, haciéndoles bien. Me alegraré con ustedes, dice Dios, haciéndoles bien. ¿Sabes cuál es la mayor alegría que Dios tiene? Que tú estés bien. Tercera carta de Juan dice: amado, yo anhelo y deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Hoy es Nochebuena, hoy es el cumplimiento, se festeja el cumplimiento de esta profecía. Vamos a cerrar un año en victoria, pero vamos a tomar 2018 con las promesas de Dios, para que Dios esté con nosotros desde el primer día hasta el último día del año, dice Deuteronomio. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, y dice Dios, de todo mi corazón y de toda mi alma. Padre eterno, príncipe de paz. Hebreos 7:1. Príncipe de paz. La Biblia dice que la paz sobrenatural que no da el mundo, Dios la da. El mundo da una paz superficial. La gente piensa que con tener dinero
es motivo de tener paz, pero muchos que tienen dinero ni quisieran decirlo porque pues ya saben cómo están las cosas. ¿Es malo el dinero? No, no es malo, el dinero es bueno. ¿Cuántos quisieran unos 100,000 pesitos de Navidad en estos? Dile: Señor, no levantó la mano, los de él me los das a mí, por favor. El dinero es bueno, ¿verdad que sí? Pero ¿qué es malo? El amor al dinero, porque por el amor al dinero la gente mata, roba, traiciona, se corrompe. Eso es lo malo, el amor al dinero. Pero el dinero es bueno, y si Dios te quiere bendecir con tu trabajo, con tu negocio, diga amén, sea hecha su voluntad. Porque dice: no me cansaré de hacerte el bien. La paz que no da el mundo, dice el Señor, yo la doy. Mi paz te dejo, mi paz te doy. Él es el príncipe de paz, no como el mundo la da. En muchas gentes la gente necesita cierta droga, ciertas pastillas, ciertos calmantes para tener una paz momentánea y ficticia. Pero en el Señor tú puedes descansar, porque la palabra de Dios dice: Él dará el sueño a sus amados. Él dará el descanso a los que temen su nombre. Hebreos 7:1 dice: el sacerdocio, hablando acerca de Melquisedec, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, que significa rey de paz, diga conmigo, rey de paz, dice: sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Este sacerdote le bendijo. Oiga, solamente una vez en la Biblia se habla de Melquisedec. En Abraham era Génesis, no había ley, todavía no se instauraban sacerdotes. Eso fue en Éxodo con Moisés. Entonces, ¿cómo hubo un sacerdote? Y luego Hebreos nos dice que era Jesucristo. ¿Y cómo vivió Jesucristo? Porque Dios es eterno, Dios vive en la eternidad. Él puede estar aquí y puede estar allá en la eternidad. Dios eterno, príncipe de paz. Y dice que vino el rey de paz y que bendijo a Abraham, ¿sí? A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, rey de Salem, esto es, rey de paz, rey de justicia, otro nombre de Dios. Rey de justicia, dice Él: hará justicia a los que claman a Él de día y de noche. Si tienes un asunto de justicia, el mejor abogado se llama Jesucristo. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Él es el Dios de paz. Por eso hoy seguramente en el mundo, en muchos lados, se cantará noche de paz y noche de amor. Pero tú sabes verdaderamente de dónde proviene la verdadera paz: del Rey de paz, del Rey de Salem, del Rey de justicia. Pónganse de pie, mis amados, estamos terminando. Hugo, sí, pues, quiero que oigan este canto. Meditando en la palabra lo encontré también en el internet, y no sé si esté la letra ahí, si no, pues quien se lo sabe lo cantamos o lo cantan. Súbele un poquito, escucha la letra. He aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El Señor mismo os dará señal. Comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a desechar
lo malo y lo bueno escoger. No habrá para siempre oscuridad, será la luz del mundo. El pueblo que anda en tinieblas verá el resplandor, sobre ellos resplandecerá su verdad. Luz y vida será, sombra de muerte no habrá, su reino para siempre estará. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará, su nombre admirable, su nombre consejero, su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, su nombre admirable, consejero, Padre eterno, su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de Padre, te damos gracias por esta mañana. paz. Bendigo, Señor, a cada familia que está aquí representada. Padre, creo que hoy será una noche de paz, una noche de bendición. Tú habitas en nuestros corazones y te manifestarás a nuestra familia, a nuestros amigos, Señor. Te pido ponga sabiduría en los labios, en el corazón de cada uno de mis hermanos, para poder anunciar las maravillas de aquel que nos salvó de las tinieblas y nos pasó a la luz. Bendigo a cada persona, Señor, a cada familia aquí esta mañana, Señor. Gracias porque tus promesas han sido cumplidas y tú has sido fiel, Señor, y tu misericordia es para siempre, Señor. Te damos un aplauso de honor y de gratitud, Señor. Deja la música, por favor. Dáselo más fuerte. Al del cumpleaños. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Pues estamos despedidos. Dale un abrazo y dile feliz Navidad a alguien cerca de ti. Si alguien me puede dar un abrazo, yo voy a estar listo acá también.